Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estar como siempre en nuestra cita en vivo y en directo aquí en Canal 11. Mientras agradecemos a quienes nos acompañan para hacer posible este encuentro semanal donde repensamos temas de actualidad, nosotros vamos a presentar muy brevemente porque quiero aprovechar al máximo el tiempo de hoy. Hoy vamos a hablar de violencia de género. Sí, usted va a decir... Vos vas a decir otra vez con el tema, Fernández, denuncia a Yáñez. No. Vamos a hablar de lo que subyace, lo que permanece. Vamos a tratar de bajar la espuma. La espuma, cuando digo la espuma, mediática. Vio que uno por momentos no se le confunden en este océano de información que nos invade por todos los medios. No sabemos si estamos en teleshow, si estamos en una tragicomedia o si estamos hablando de algo grave, algo serio, algo que nos lastima a las mujeres hace mucho tiempo. Y hago un silencio desprofeso, porque me parece que en esta Argentina que queremos construir tenemos que escucharnos y tenemos que rescatar políticas públicas que respondieron a un contexto histórico, a esa voz que se empezó a escuchar allá lejos y hace tiempo y que tienen que ver con cientos de miles de mujeres que sufren violencia de género. ¿Que hubo errores? Hubo errores. ¿Hubo dialécticas incorrectas? Podemos debatirlo. ¿Hubo discursos radicalizados que ya no sentimos que no tienen lugar o cabida? Bueno, vamos a repensarlo. Digamos todo. Porque este país de 42, 43, 44 millones, todos, dice la democracia, que tenemos derecho a repensarnos. Por eso ya mismo empiezo a presentar a quienes nos acompañan en el día de hoy, en un debate que tengo el orgullo de decir que me acompaña un lindo grupo de personas que representan todas las ideas y que nos ayudan a asomarnos a las violencias. En Zoom, vamos a empezar por alguien que está en Santa Fe. Alguien que está en Santa Fe es un periodista destacado, es director de comunicación institucional de la Universidad Nacional del Litoral, miembro de la Cátedra de Periodismo Político en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. ¿Cómo estamos, Leandro? Buenas tardes, ¿me escuchás bien? Claudia, muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, haciendo una introducción como para dar un anclaje, ¿no?, de lo que queremos hablar. Sacar un poco el teleshow para un costadito y hablar de las políticas de género. Buscar el arraigo de una temática que por momentos parece escaparse de la tragedia nacional, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Sí, vos lo marcabas bien. Empezó como un caso de violencia de género. Empezó, ¿por qué digo? Porque hoy en día se está hablando de cualquier otra cosa en los medios de comunicación. Y no del caso puntual. Se ha incluso dejado de lado la figura de Fabiola Yáñez, más allá de algunas críticas, y se ha hablado de Alberto Fernández. A favor, en contra, pero el problema me parece, no te digo olvidado, pero sí ha quedado al margen. Y estamos hablando de un caso de violencia de género que reviste una determinada importancia porque una de las personas, el victimario en este caso, o presunto victimario, que todavía no actuó la justicia, pero ya vemos cada vez más posicionamientos al respecto, es un presidente con mandato cumplido. Eso lleva a que se tome de dimensión este hecho, pero los diferentes intereses, los diferentes actores que opinan, en mi opinión, sobre este suceso, sobre este hecho, que recién está comenzando, esto lo remarco, recién está comenzando a ser investigado, recién Fabiola Yáñez habló ayer con el fiscal, amplió un escrito que había presentado, todavía el expresidente no tiene una imputación concreta sobre un presunto delito. Empezaron a tomar partido los diferentes actores que opinan, cada uno tratando de buscar una veta, desde un sector tratando de criticar lo que vos marcabas, las políticas públicas en contra de la violencia de género, otros más partidariamente, se puede decir,
para atacar la figura de Alberto Fernández y lo que él representa, y se ha dejado de lado, si se quiere, en cierta forma, el hecho en sí y la figura de la víctima, que en este caso sería Fabiola Yáñez. Exacto. Y de ese recorte yo tomo dos aportes, porque como dije, este programa es un ejercicio de volver permanentemente a la cuestión de fondo, violencia de género. Hay un ciudadano, Alberto Fernández, y una ciudadana, Fabiola Yáñez, que por otro lado son, como dijiste, un presidente mandato cumplido, y la que fuera en su momento, y hasta el momento de la entrega del mando, su compañera. Dos planos me parece distintos, porque el plano político da mucha tela para cortar desde el lado del análisis también, pero nosotros nos volvemos aquí al lado que nos interesa, porque está Ana Brugo, yo te la presento. Ana Brugo es madre de Julieta Riera. Julieta Riera fue víctima de femicidio en abril, me recordaba recién, del 2020. Es una causa que mezcla muchas cuestiones y vuelve el resorte del poder a meter la cola. ¿Por qué? Porque el imputado, juzgado, condenado, es hijo de una jueza o es jubilada, que tuvo mucha ascendencia y prédica cuando fue integrante del Poder Judicial. Ese juicio se anuló, por eso hoy hay una lucha pendiente. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, en la lucha. Es la lucha. En la lucha, sí. Un juicio anulado, dije yo. Contame, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos esperando la sentencia de la Corte Suprema, porque se elevó a queja Fiscalía, junto con la querella, se elevó a queja y estamos esperando que resuelva la Corte Suprema. Exacto. ¿Y qué tiene que resolver la Corte? Si un nuevo juicio o queda todo, digamos, le da al jurado popular que el juicio que se hizo y se lo condena. Avala la sentencia del jurado popular. Esto fue un juicio por jurado que se hizo en Paraná. ¿Cuántos testigos pasaron? Muchísimo. Bueno, en el juicio pasaron 4 más o menos que estuvieron ahí. Pero la causa... Sí, tenía muchos desde testigos. Peritajes, profesionales médicos, sacando todo vecinos y demás. Sí. Nadia, licenciada en Trabajo Social, docente, investigadora, militante feminista y del Frente Patria Grande. Qué desafío para vos, ¿no? Sí, no Contame. solamente para mí, para todo. Digo para el grupo. Para todo el campo nacional y popular y también para el feminismo popular o el feminismo, como nos gusta decir. Obviamente que son semanas convulsionadas, obviamente que causó mucha tristeza, pero no es algo sorpresivo, ¿no? ¿Y por qué planteo que no es algo sorpresivo? Porque las feministas entendemos y sabemos que las prácticas patriarcales, las prácticas machistas, siguen vivas y siguieron vivas en todos los espacios, ¿no? En donde transcurren las relaciones personales, pero sobre todo en los espacios donde se ejercen el poder. Nosotros venimos denunciando y venimos visibilizando, ¿no? Cómo las relaciones sociales asimétricas, que son la base y la estructura de las violencias de género, de las violencias machistas, se dan en todos los ámbitos, ¿no? Se dan en los ámbitos políticos, se dan en los ámbitos barriales, se dan en los ámbitos universitarios. Yo vengo del ámbito universitario y allí en esa institución donde es la usina del conocimiento y de la construcción de la masa crítica, hemos tenido que elaborar protocolos para poder asistir, prevenir y erradicar las violencias. ¿Con esto justificamos lo que sucedió? Claro que no, que es un hecho totalmente repudiable, que nuestro principio siempre es primero creerle a las víctimas. También nuestro principio es que viviendo en una sociedad democrática la justicia investigue y que pueda, como decíamos recién y charlábamos con Ana, que haya justicia para este caso y para todos los casos. Totalmente.
Totalmente, y yo voy a ir repreguntando. Dale. Si ustedes me preguntan, quiero respuestas cortitas, pero porque los quiero exprimir. Sí. Porque los quiero exprimir y pensando en las preguntas que me pueden hacer ustedes a través de la línea de mensaje. ¿Crees que le falta una autocrítica profunda al kirchnerismo en el gobierno en su momento respecto de esto, la radicalización del discurso que en su momento tuvieron? Y lo expreso por esto. ¿Por qué hago esta pregunta? Según saltan los primeros testimonios, que bueno, después la justicia, porque todo esto tiene que estar quedado en la justicia. Me estoy refiriendo a lo que hacemos las comunicadoras, chequear, o sea, no resiste un Google cuando el chequeo de Google, ¿no? Digo, expresidenta, ex vicepresidenta Cristina Fernández, en un acto 2020, ya había pasado esto, según los testimonios, dice, yo puedo entregar el celular sin miedo a que me lo revisen. Y según muchas voces, la patología o no se verá del ciudadano Alberto Fernández, no vamos a hablar del ciudadano Alberto Fernández porque quiero ponerlo en el nivel de par en estos momentos, digamos, era un secreto a voces lo que estaba pasando. Digo, esa falta de coherencia entre un discurso progresista, válido, sentido, como voy a decir, la he visto en la calle, la he visto denunciando, con este escenario. A ver, digo, yo creo que todas las reivindicaciones, los derechos que hemos conquistado en los gobiernos populares, como fue, o así lo entiendo yo, como fue el de Néstor y Cristina, también, digo, tenía nuestra lucha ahí, ¿no? Nosotras consideramos, digamos, que no hay ningún discurso radicalizado cuando se trata de ampliar derechos, cuando se trata de reconocer los problemas sociales, como es el de la violencia de género. Digo, que hoy se considere un problema es gracias a las luchas feministas. Si recordamos, hace 20 años atrás era un problema del ámbito de lo privado, era un problema donde, bueno, no había que meterse, y nosotras, digo, con la lucha, con los estudios, con el diálogo también, digo, no hemos conseguido que se considere un problema y que tuvieron que haber respuestas con políticas públicas, con leyes que hoy, digo, no están siendo desguazadas, están siendo eliminadas, y creo que eso también hay que ponerlo en escena. ¿Discurso ¿no? radicalizado no? No. ¿Falta de coherencia? Yo creo, como dije hoy, que las contradicciones y la complejidad de una sociedad que sigue siendo y sigue estando, no solamente en Argentina, digo, en el mundo entero, atravesado y constituido por las relaciones de poder que son patriarcales, coloniales y demás, generan este tipo de escenarios contradictorios, ¿no? ¿Necesitan Eso es autocrítica, puertas adentro? Yo ¿No creo que sería sana? necesitamos hablarlo todo de nuevo. Hoy la escuchaba la Susi Yo, que es una referente nuestra, una compañera traba, sudaca, así se define ella, que nos dice, tenemos que hablarlo todo de nuevo. Y creo que en ese momento estamos, que no hay que dejar ningún tema dado por sentado, y hay que conversar y escuchar mucho. Y hay que hablar con todos los argentinos y argentinas. Esto no es una cuestión de mujeres y varones o mujeres versus varones. Esto es un problema que nos atañe a todos. Perfecto. Gonzalo Molina es coordinador general de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Paraná y co-coordinador del área Género, Diversidad Sexual y Derechos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Te veía asintiendo y en un todo lo que decía Nadia. Contame por qué. No, la verdad que coincido en desde tu presentación y todo lo que vamos hablando. Creo que independientemente de los actores que están en juego, que obviamente le agregan un condimento muy particular y por eso se está hablando en todos lados, trae la temática arriba de la mesa y es una temática que venimos algunas personas que nos dedicamos a esto trabajando hace mucho tiempo y envía algunos mensajes muy claros. Primero, la violencia no se ejerce solo en las condiciones de pobreza o en las situaciones de vulnerabilidad. Hay situaciones de violencia en todos los ámbitos, como decía Nadia, y yo agrego en todas las clases sociales. Y es necesario que veamos, así como lo evidente que todo el mundo reprocha y repudia, también lo sutil, lo cotidiano, los micromachismos. Y también creo que hay que empezar a trabajar en términos de las masculinidades y cómo trabajamos como los varones en la prevención. Yo no creo honestamente que sean las compañeras feministas las que tengan que dar cuenta sobre esa contradicción, sino que hay que preguntarle en este caso a Alberto si siente o percibe alguna contradicción entre el discurso que él pregonaba en torno a las políticas de género, y digo, para responsabilizar a los varones. Está bien tu observación, pero la falta de coherencia de Alberto Fernández dando cátedra en televisión
tuvo su escenario más patético cuando él o Fabiola, o ya a esta altura del partido se me confunden el ciudadano Alberto Fernández, la ciudadana Fabiola, en ese momento con cargos políticos de primer rango, invitaron a la gente mientras en la calle había una manifestación de un padre pidiendo porque llegara al velorio de un hijo o de una hija. Digo, eso también lo vieron por televisión y no sentí la reacción. Digo, y me pongo enfática, por lo valioso de la lucha. Acá hay una mujer que está pidiendo justicia por una hija muerta y así cientos hay en Salta, en Corrientes, en el sur, en el norte. Digo, ¿no te parece? Sí, las deudas son muchísimas y mientras trabajamos para que haya justicia en los casos que efectivamente ya hay una persona que perdió su vida en caso de violencia letal o en aquella violencia que genera lesiones o que vulneran derechos y el Estado tiene que intervenir, al mismo tiempo tenemos que hablar de cómo prevenir. Una vez que estamos discutiendo la sentencia, ya hay un hecho consumado que a veces incluso es irreparable. Vuelvo a Santa Fe. Te invito a que opines de este primer intercambio que tenemos acá. Le sumaría, vos recién le preguntabas a esta compañera ¿A Nadia? militante, a Nadia, que, perdón, que no llegué a retener el nombre, si había que repensar. Yo creo que esto es transversal la problemática, todos los espacios políticos de repensar, porque creo que estos casos, como decían, son frecuentes, traspasan los espacios políticos, las clases sociales. Esto le pasa en todos los sectores de la sociedad. Yo creo que todos deberíamos repensar, y tanto hombres como mujeres, sobre esta problemática que, reitero, la estamos dialogando así porque los actores que intervinieron, tanto la víctima como el victimario, son reconocidos. Pero esto pasa. Esa es la batalla cultural de la que tanto los espacios políticos dicen que hay que dar. Me parece que va más allá de los partidos, de los espacios políticos, es social la batalla cultural. ¿Y no te parece que el riesgo está, yo digo, mirando la catarata de Twitter que se vuelcan de la dirigencia que está en el poder, empezando por el presidente, como avalando que en realidad se gastó una plata efímera en un gran verso? ¿Qué piensas de eso? No soy especialista para determinar si fue bueno o mala las políticas que se implementaron en torno a la prevención de la violencia de género. No puedo hacer esa evaluación. Sí te puedo decir que políticas públicas ante una problemática semejante, con femicidios que ocurren, no te digo cada 24 horas como era antes, pero un poco más estamos teniendo un caso de femicidio. No llegamos a 2 días, cada 2 días un femicidio. Vos no implementás políticas públicas en torno a esa problemática, estás totalmente equivocado. Ahí está el escenario, ahí está el escenario, en las políticas públicas necesarias e imprescindibles del Estado. Hoy cuando hablaba, pensaba qué podíamos plantear en torno a este programa, pensaba en lo que era el embarazo adolescente. Hace 10 años, 8 años, era una problemática. Hoy hablamos todos los días en los programas, vos ves en las redes sociales que vos mencionás, ¿se habla de embarazo adolescente como problemática? No, estamos hablando de femicidio. ¿Qué pasó en torno al embarazo adolescente? Hubo políticas públicas. Creo que funcionaron. Que las eliminaron. Ahí, Nadiña. Sí. Sí, digo, trajo ahí un ejemplo puntual, digo, en nuestra provincia, digo, para hablar también de nuestra provincia, existió el programa ENIA, que justamente trabajaba para prevenir y erradicar el embarazo adolescente y en las niñeces, el embarazo no deseado, y fue una política que con resultados concretos, digo, ¿no? Donde se bajaron altamente los porcentajes, una política intersectorial en donde intervenía educación, intervenía salud y intervenía también los sectores del CONAF. Y fue una política eliminada por el gobierno nacional y a su vez en la provincia no se dio respuesta frente a las propuestas que tenían las propias trabajadoras para que ese programa pueda continuar. Digo, ¿no? Entonces cuando hablamos o cuando el actual gobierno se suma
¿no? O se monta sobre este hecho, que es grave, lo que sucedió, uno dice, bueno, es un poco cínico, ¿no? Porque hicieron una campaña electoral planteando que la violencia no tenía género, hablan en los grandes medios de comunicación ubicándonos a las feministas como el problema, digo, ¿no? Sin escuchar qué es lo que tenemos para decir y qué es lo que denunciamos y qué es lo que proponemos. Y eliminan las políticas, digo, ¿no? Más allá de que podemos y necesitamos hacer una autocrítica y una evaluación de todo lo que faltó, de todas las deudas que tenemos, digo, ¿no? Y que tuvimos. Y de las incoherencias en el discurso también. Claramente. Porque el discurso político es válido y se es progre y la patria es el otro, si digo, pienso y hago en el mismo sentido. Por eso nosotras, en nuestra confluencia de diferentes espacios feministas, bueno, Ana nos acompaña y es protagonista de nuestras marchas y de nuestras Total, movilizaciones, la Asamblea de Mujeres Travestis y Trans de acá y de lesbianas de acá de la ciudad de Paraná, que es uno de los espacios, digo, ¿no? Todo el tiempo estamos discutiendo, dialogando en la diversidad, digo, ¿no? Porque ahí confluimos compañeras y compañeros de diferentes espacios, otras que vienen de los espacios sociales, territoriales, culturales, y donde ponemos justamente esto en escena, ¿no? Bueno, cómo construimos, dialogamos, erosionamos esos discursos, esas narrativas que construyen odio. Y digo, lo que decía nuestro compañero que está mi colega, que está en Santa Fe, ¿no? Digo, reivindicar las necesarias políticas públicas. Él mencionaba embarazo adolescente. Bajamos la estadística. ¿Está? Fundamental. Empezar a hablar un nuevo lenguaje, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, cuando va una mujer a denunciar. Cuando empezamos, nadie a hablar, hace 15, 20 años atrás, en este programa, yo tengo más de 20 haciendo televisión, una chica llamó, no me voy a olvidar nunca, y dijo, mi marido me pega con una toalla para no dejarme moretones. ¿Eso es violencia? Hoy no es necesario aclarar eso porque hay, bueno, charlas, debates. Quiero que me respondas en esto, el peligro que este escenario lleve al corrimiento total. No es necesario tener políticas de Estado. No, es fundamental esto que estamos charlando porque además las personas que estamos en cargo de función, ya sea en una cuestión circunstancial, tenemos la responsabilidad de salir a repudiar algunas situaciones, pero al mismo tiempo mostrar qué política pública estamos teniendo para abordar eso, que creo que es el problema que estamos teniendo con el gobierno nacional, porque repudia la situación, pero al mismo tiempo no tiene una política pública clara. Digo, y el ENIA, que es el programa que estaban mencionando, que es para la erradicación del embarazo no intencional en la adolescencia, fue defendido por muchos sectores políticos muy diversos en la Cámara, en la legislatura, justamente porque dio datos contundentes, que incluso tenía financiamiento de organismos internacionales, ni siquiera le costaba dinero al Estado Nacional si esa fuera uno de los argumentos, que no debería hacerlo. Pero me parece fundamental, ¿por qué? Porque en realidad todos los temas complejos necesitan de la presencia del Estado, más cuando hablamos de asimetría o desequilibrio de poder y de temas arraigados profundamente en la cultura, porque a veces tendemos a creer que la violencia de género tiene que ver con que los hombres tenemos alguna hormona que nos hace ser más fuertes y agresivos y las mujeres tienen otra hormona. No, las personas, los seres humanos somos, comparado con otros animales, los animales más vulnerables en el planeta, y hemos inventado una herramienta para que nos protege, que es la cultura. Bueno, todo de lo que hablamos es de cultura, que empieza a muy temprana edad. Cuando soy un nene varón, lloro y me dicen no sea maricón, no llore, y soy una mujer y me dicen sentate bien, que es una señorita. Ahí estamos mandando mensajes, se llama socialización de género. Totalmente. Y en nuestra generación estábamos criados con el se pelean porque se aman, ¿eh? Digo, y todo eso fue abonando y fue hace un caldo de cultivo diario para el ejercicio de la violencia, que está más justificada de lo que nos animamos a... Pero también era violento y es violento, considero, que la mujer no haya podido llegar a peldaños de primer lugar, políticamente hablando, 100%. Porque era como que en el relato, y ahí voy a la coherencia, Nadia, ¿no? Sí, compañera, ¿cómo no va a llegar? Pero llegaba el momento de la conformación de las listas y también hay otro debate que se abre. ¿Vos qué sentís con todo esto? El riesgo de perder el protagonismo del Estado en la protección de la mujer. ¿Te da miedo? ¿Te causa angustia? ¿Qué sentís? Sí, me da miedo, me causa angustia. A ver, yo soy maestra de grado y nosotros educamos chicos. Y los chicos vienen... muchos con mucha violencia y vienen, como vos decías,
con esa cuestión de que, claro, por ejemplo, doy un ejemplo. Yo tenía un nene que la mamá lo había dejado. Entonces, ¿de quién era la culpa? De la mamá. La mamá, las mujeres eran las culpables, las mujeres, todas las mujeres. Y era como que tenía un repudio hacia la mujer. Bueno, fue un trabajo de todo un año, el nene cambió totalmente su mentalidad, tuvo otra visión diferente, que no era la mamá. A ver, no la juzguemos solamente a la mamá. ¿Qué pasó? ¿Cuántos papás hay que dejan su hijo? Y hay muchísimos y no se saben, ¿o no? Entonces, ¿por qué siempre la mujer? Ahí siempre. Y es como que la mujer está... Pero creo que tenemos que, como vos dijiste, repensar y repensar también en educar. ¿Qué es lo que estamos educando? Rol protagónico del Estado. Exactamente. 100%. Rol protagónico de los ciudadanos. Y tiene que ser todo. Sea cual sea el partido político. Ahí Exactamente. ese es el punto al Excede que lo yo partidario, voy. es el rol del Estado más allá Ese de es la el gestión de punto gobierno. al que yo voy. No tiene que desaparecer lo que fue válido para crecer, para visibilizar. Digo, el peligro hoy es que salga, que esto quede resumido en un gran show, y como las personas no le pudieron dar cierta ética a la acción política pública y predicar con el ejemplo, quede todo la nada. Creo que esa es la peor sentencia para las políticas que pudieron resultar muy positivas. De hecho, ya están algunos registros mostrándolo, y que se pierdan. Digo, y vuelvo a Santa Fe cuando hablo, y digo que en estas horas se está hablando de que la dirigencia política ha logrado separar, o cierta dirigencia política, para no hacer generalidades que ofendan, el componente ético del político, la divorciaron definitivamente. Yo digo que también hay otro escenario de la política, de un lenguaje verbal muy violento, de una cosificación de personas que me parece muy cruel de pronto. ¿Vos qué sentís? Sí, me quedé pensando cuando dijiste que habían hecho esa separación, porque por ahí no la encuentro. Pero más allá de eso, creo que hay una preponderancia en lo que hablabas recién, que indicabas que era el uso de las redes sociales. Las redes sociales que se han transformado en una realidad paralela a la cotidiana, pero no con menos peso, sino todo lo contrario, están teniendo cada vez más peso. En ese ecosistema de redes sociales no hay una idea de comunidad, hay una instancia de intercambio muy violento, muy individual, y creo que lo que se está dando es que por ahí no se puede cortar y darse cuenta de lo que es la realidad donde uno vive y esa realidad virtual. Y se traspolan ciertas formas, ciertos aspectos, y por eso tenemos por ahí una sociedad tan violenta. Creo que en la política pasa lo mismo. El caso por ahí del presidente y del sector del actual presidente, no por juzgarlo, sino solamente por describirlo, viene de una concepción que se viene dando en diferentes partes del mundo, de estos espacios de derecha y ultraderecha que tienen ciertas formas de comportarse, de crecer, y que tienen que ver con las redes sociales, con ese comportamiento en redes sociales, con esas críticas y esa forma de dirigirse hacia las otras personas, sean políticos, sean ciudadanos comunes, o sean movimientos sociales como los estamos viendo. El movimiento feminista es permanentemente agredido, en estos días el ejemplo más por Milei y sobre todo sus seguidores. Y bueno, en ese contexto es en el que estamos hoy en día. Leandro, yo te agradezco que hayas tenido este tiempo para con nosotros. Por favor, un gusto, y perdón encanta. si no me acordé rápidamente los nombres. No, está bien. Mira, a mí me pasa todo el tiempo y tengo una carrera.
Bueno, gracias. ¿A ustedes querés decir algo más? Sí, digo porque apareció la cuestión de la violencia política y no quería dejar de mencionar que van a ser 2 años del intento de magnicidio de quien fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy justamente estaba declarando y donde todavía no conocemos los actores intelectuales y quién la mandó a matar. Creo que ese fue un hecho de gran violencia política hacia una mujer que ocupaba un cargo, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su gobierno. Creo que es necesario que todos los sectores lo repudiemos y exijamos justicia, como exigimos justicia también para todas las compañeras, y obviamente seguimos acompañando a la familia que hoy está llevando, como en el caso de Ana, la causa, ¿no? Las causas que tienen que tener respuesta. Los 2 aportes me resultaron muy valorables. Bueno, gracias. Gracias por haber estado. Ya está aquí Leandro Dato, que acompañó como fiscal el pedido de justicia, pero también en tribunales hay una perspectiva de género, hay un lugar donde se pueden ir a denunciar, hay fiscalías que intervienen. Vamos a hablar también con Liliana Salinas, diputada provincial por el Partido Conservador Popular. Hasta el momento el Partido Conservador Popular es el sello que le sirvió a Libertad Avanza para poder presentarse en las elecciones. Un bloquecito más, escríbanos, estamos aquí en vivo en Canal 11. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Todas las voces. El 11, Radio Stream. 98.7. Donde ves y escuchás todas las voces. Todas. El 11, Radio Stream. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos concretó un objetivo largamente buscado: exigir un título de grado universitario para poder matricularse. Somos la primera y única provincia en hacerlo. Hemos dado un salto de calidad prestacional. Si querés ser corredor público inmobiliario, podés estudiar una carrera de grado universitario. Consultanos. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna, indumentaria femenina. Andrés Pasos 250. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux.
Bueno, decirles que nosotros estamos hasta las 17:30 y que estamos hablando y repensando el tema de las violencias de género y recordarles nuestra línea de mensaje. Quiero escucharlos, quiero verlos, quiero escuchar ese mensaje porque en esto nos tenemos que involucrar todos. La perspectiva de género no debe ser exclusiva y excluyentemente de un partido político. La violencia atraviesa toda la sociedad, no es de hoy, sino desde hace décadas. Y por eso es que agradecemos el tiempo del fiscal Dato que nos está acompañando hoy. Y yo lo voy a presentar diciendo que le tocó una de las causas que hasta el día de hoy como más impotencia pone a la gente que la sigue, ¿no? Como el asesinato de Julieta Riera y todo lo demás. Dentro de un ratito me vas a explicar. Está Liliana Salinas. Ella es diputada hoy. Ella llegó en lo que sería en su momento la Libertad Avanza. Así estaba identificada la boleta. Y vos me explicabas que es un sello que conserva el Partido Conservador Popular. ¿Esto es así? Es así. Explicarle cortito para que la gente entienda. ¿Qué significa eso? La Libertad Avanza es el nombre de lista. Es el nombre que nos identifica, pero no tiene partido político, no tiene sello político hoy la Libertad Avanza. Entonces el sello político de la Libertad Avanza es el Partido Conservador Popular, que es el partido que yo presido. Por 4 años es así y después veremos si se puede armar algún partido político que sea libertario, pero hasta ahora no hay. Y Leandro, fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género. ¿Hace cuántos años que está esta fiscalía? 10, ahora el 22 de septiembre vamos a cumplir 10 años. Y los casos siempre creciendo, las estadísticas siempre creciendo. En realidad en este momento estoy haciendo un estudio comparativo del primer semestre de 2023 y del primer semestre de 2024, porque vemos que no ha habido una merma en la cantidad de denuncias. Cantidad de denuncias. Sí. Y bueno, estamos empezando a analizar, digamos, cuáles pueden ser las causas. Pero sí, viéndolo en perspectiva, por supuesto, de septiembre de 2014 a septiembre de 2024 se expandieron enormemente, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte que ha habido una decisión de política criminal de la Procuración desde siempre. Y de hecho empezamos siendo 4 fiscales y hoy somos 10 fiscales, más en este momento estoy ocupando el cargo de fiscal coordinador. Para interino. atender el tema de las violencias. Sí, y de abuso sexual. Nos hemos dividido en 2 subunidades, si se quiere. Es decir, que el Estado, a través del Poder Judicial, en este sentido, una presencia marcada y haber hecho esta transformación, dar esta mirada en perspectiva, no sin decir que fue positivo es poco. Bueno, creo que lo tiene que evaluar eventualmente o los números, las estadísticas de cuántas sentencias se han logrado, cuántas resoluciones. Pero hay de una causa. dialéctica. ¿Te acuerdas cuando las mujeres tenían miedo de denunciar? Sí, absolutamente, sí, claro. Sí, a ver, lo que yo escuchaba hablar y las políticas públicas, precisamente si hay una decisión, como decía, de política criminal de la Procuración, bueno, se visibilizó dentro de la estructura del Poder Judicial que interesaba la violencia de género. Y eso fue muy importante para muchas mujeres. Entiendo que sí. Bueno, pero las políticas públicas van mucho más allá de un poder del Estado, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Tiene que ver con la educación, coincido con los que hablaban antes, con recursos y también con discursos, digamos, ¿no? Con recursos y con discursos. Liliana, estabas siguiendo atentamente la primera parte de este debate. ¿Qué sentías al respecto? Es un tema muy, muy difícil porque se te juntan un poco las posiciones. Tenemos un gobierno anterior que trabajaba mucho con el tema de la violencia de género, o al menos eso es lo que trataban de hacernos creer, con secretarías de la mujer, y jugaron con la doble moral, ¿no? Entonces, nos vendían un paquete del cuidado y en su vida personal eran otras muy distintas. Entonces, eso también te trae el poder y el engaño
Es por eso también la decisión de nuestro presidente de levantar esa secretaría, porque realmente hoy queda más en evidencia que eso no sirve, que eso no te llevaba a ninguna contención. Las mujeres no encontraban ahí las respuestas. Las mujeres encuentran las respuestas muchas veces en las asociaciones, en los grupos de mujeres de autoayuda. En esos lugares encuentran más respuesta. En las casas de la mujer, que hay en muchas ciudades, encuentran respuesta, pero no encuentran respuestas en lo que depende directamente del gobierno. ¿Vos crees que no sirvió? No, no sirvió. Yo trabajé mucho tiempo y hay una casa de la mujer, de una gran mujer en Concordia, que es Andrea Ferreira, que creó la Casa de la Mujer en Concordia, y vi su lucha, acompañé su lucha y fue una de las mujeres que yo reconocí en la Cámara. Y ella tenía que ir a pelear a la justicia para ayudar a estas mujeres antes de que sean asesinadas por sus parejas. Tenía que ir a pelear, pero bueno, la gestión que se acaba de retirar impuso muchas y rigurosas, corríjame, al Poder Judicial en el tema perspectiva de género, la obligatoriedad de tener otra mirada, ¿no es así? Sí. Hubo políticas públicas, insisto, en distintos poderes del Estado. Se sancionaron normas, se reformó el Código Penal y gracias a ello está, por ejemplo, la figura del femicidio. Se agrava el delito también por razones de odio y de género. A mí me parece que, hay que observar, por eso yo hablaba de estadísticas, digamos. Creo que no debería hablar de ciertas cuestiones que son solamente de la arena política. Lo que digo es que me parece que, o me gustaría, que en la cuestión de género, como en tantas otras materias en la historia de nuestro país institucional, vayamos de una punta a la otra, ¿no? En los extremos, porque ya tenemos la experiencia en otras temáticas que ir de un lado al otro no ha conducido a nada, digamos, ¿no? Está Tatiana Richardet, militante feminista, es subsecretaria de las Mujeres, Género y Diversidad de la provincia. Es replicadora de la ley Micaela, que no pudimos conseguir que estuviera el papá de Micaela García porque tenía otro compromiso. ¿Cómo andamos? ¿Estuviste escuchando? ¿Estuviste viendo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Hola, muchas gracias por recibirme, Claudia. Hola a todos a quienes están ahí en el piso. Sí, estuve escuchando atentamente las palabras del doctor Dato, las palabras de la diputada, y me permito tener coincidencias y disidencias con ambos. Primero me gustó, Claudia, como planteaste en el primer bloque, que también lo estuve escuchando atentamente, respecto de correr de la espectacularización y bajar la espuma en este sentido. Respecto de las políticas públicas, que creo que es el foco o donde deberíamos tener el eje, yo sí creo que las políticas públicas sirvieron, porque además no solo como ex subsecretaria de la provincia, sino como licenciada en ciencia política, especialista en el Estado, en política pública y algún recorrido, como mencionaste, en cuestiones de género. Algo que dijo la diputada, que sí es cierto, en esto de las contradicciones morales, que veo que un poco le preguntabas también a quienes estuvieron en el piso en el bloque anterior, cuando vos preguntás qué sentimos, ¿no? Sí, por supuesto, sentimos que todo está roto, hay un impacto moral en eso. Claro. Ahora bien, las políticas públicas que se construyeron en la gestión anterior a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a través de lo que construimos en la provincia de Entre Ríos, de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, de la subsecretaría, que fue el lugar que ocupé, yo no creo que en este sentido la aplicación de las políticas tenga que ver con una vara de la doble moral. La cuestión de la doble moral sí tiene que ver con actores y actrices, que también lo discutieron en el primer bloque, pero entiendo que se está trasladando un discurso que puede ser muy peligroso. Como hoy decía Gonzalo en el primer bloque, preguntémosle a Alberto sobre las contradicciones entre la moral y todo lo que dijo en su discurso. No es materia de las feministas, no es materia de las miles de compañeras que además han sido despedidas y han sido desmanteladas absolutamente las políticas públicas, no solo del Ministerio
de las mujeres, género y diversidad, sino que en esto que sostenía recién la diputada, en las casas de las mujeres. En la provincia seguimos teniendo la Casa Inés Londra, existieron en su momento 12 casas refugio en la provincia de Entre Ríos, y eso se hizo con fondos del Estado. Y como bien dijo el doctor Dato, el Estado y las políticas públicas son mucho más que el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y acá quiero señalar algo más respecto de la división de poderes que me parece importante. ¿Quién, y creo que el doctor Dato va a coincidir conmigo en este sentido, quien tiene la facultad de estipular medidas de protección a las víctimas es el Poder Judicial, no es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no tiene facultades de hacer órdenes de restricción. El Poder Ejecutivo, en este sentido, lo que primero el ministerio, que fue el primer ministerio que hubo en la República Argentina, que se consolidó gracias a la lucha, como decías al principio, feminista, y además lo que tiene que ver con el impacto de las políticas públicas. No es mesurable en este sentido en términos de las causas. ¿Por qué señalo esto? Existió un enorme acompañamiento económico, que no creo que fue en vano, a muchas víctimas, como el programa Acompañar, que ha sido absolutamente desmantelado y quitado de raíz. Y gracias a ese programa, que tiene que ver justamente con tenía que ver con el acompañamiento, por eso programa Acompañar, a las víctimas para que pudieran salir de las situaciones de violencia. Hace Entonces, una pausa evaluar ahí. la política. Hace una pausa ahí. Programa. No. Pausa para este sentido, porque quiero que dialoguemos. Programa Acompañar. Bien. Me voy a Concordia. Usted conoce Concordia, usted es psicóloga, usted hizo capacitación de género. Digo, esos programas no sirvieron tampoco. A Concordia no llegaron. No llegaron. Hay lugares en los cuales no llegaron los programas. ¿Qué llegó a Concordia de todos los programas que se pusieron Yo viví muy de cerca todo lo que es la violencia. Como te contaba, conozco muy de cerca a la persona que fundó la Casa de la Mujer en Concordia y no fue con ayuda del Estado. Así que acompañé mucho esto. En Concordia tenemos casos muy severos de violencia. Por ejemplo, un caso es el papá que intentó matar a los 2 chicos contra un camión, chocó, quedó uno se salvó y otro no. Y a esa mamá la tuvimos que contener las mujeres. Las mujeres la tuvimos que contener. Y hasta hoy la seguimos conteniendo. Todo lo que tenga que ver con la justicia, lo luchamos y sí se pudo hacer justicia. Sí la acompañamos, la justicia nos acompañó. Pero después que sucedió el hecho, antes se podría haber evitado que esos chicos murieran porque había hecho muchas denuncias a la mamá y se había pedido que por favor se tomaran medidas y no se tomaron. Por ejemplo, ¿no? Un caso que te estoy diciendo que marcó mucho Concordia y uno de los nenes que se salvó hoy tiene una discapacidad muy severa. Entonces esa mamá sigue sufriendo las consecuencias de esto. ¿Y por qué vos decís el Estado de esto no tiene que entrometerse? Si al contrario, que haya monitoreos en los 3 poderes o la gente misma, o como bajando un poco la idea que decía el fiscal Dato, ¿no? Entre todos, en ese caso vos como parte de una estructura social, ir y presentarte a las autoridades y que las autoridades hoy, por esas políticas públicas, tengan, el Poder Judicial, perspectiva de género a la hora de evaluar todo esto. ¿Qué es lo que vos ves en eso como negativo? El negativo es, por ejemplo, la primera denuncia que hacen las mujeres en las comisarías, que de hecho lo he hablado con el ministro de Justicia, para que eso se cambie, para que se prepare a la policía al recibir a estas personas, porque las primeras denuncias generalmente no son tomadas, o las segundas denuncias no son tomadas, o sea, no culpo en esto al Poder Judicial realmente, porque a veces ni siquiera están enterados de lo que está pasando. Mirá, vamos a empezar por falta ahí. más capacitación al Estado. Es algo que he trabajado con el ministro de Justicia y es una de las primeras cosas que le pedí, que por favor se capacite a las personas, a los policías, para recibir a estas mujeres, no reírse, y te lo puede decir cualquier mujer que recibe violencia de género y que se ha acercado a una comisaría, los toman como un chiste, las ningunean. Entonces todo esto pasa en las policías y esta es la realidad. O sea, una vez que llega al Poder Judicial, una vez que la denuncia es tomada, ahí cambia la situación. Pero cuando llega eso, muchas veces las mujeres ya están asesinadas. Eso es el tema que vengo trabajando y que seguramente
muchas mujeres, como esta chica de violencia, estará totalmente de acuerdo, porque sabe que eso es lo que sucede. No estamos diciendo que es directamente el Poder Judicial, sino que está fallando el sistema en sí para tomar esa denuncia y actuar más rápido. Y creo que el Estado tiene algo para aportar ahí. Digo, desde mi perspectiva, y tengo derecho a equivocarme como todos aquí, Totalmente. ¿no? Y vuelvo a ti, Tatiana. Decías, esto entre tantos programas que tuvimos para acercar herramientas a las mujeres que sufren violencias. Sí. Y ahí coincido totalmente con la diputada en lo que relata. Digo, yo no me voy a olvidar que antes de la ley 26485, que es del año 2009, teníamos que ir de a 15 mujeres a las comisarías y a las fiscalías acompañando, ¿no?, a una víctima para que la denuncia fuera tomada. En este sentido, hay algo que tiene que ver con prácticas estructurales del Estado, que el Estado, si bien, digo, no me voy a poner a hablar teóricamente del Estado como licenciada en ciencia política, pero el Estado lo hacemos las personas. En ese sentido, el Estado es de todos. Se ha hecho mucha capacitación a las fuerzas policiales y nunca es suficiente. Porque muchas veces, y esto tenía que ver con lo que decía Gonzalo hoy, al principio, Gonzalo Molina, muchas veces yo he capacitado en Ley Micaela a toda la provincia, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, he capacitado jueces, fiscales, y sí hubo durante un tiempo una corrección política. Era políticamente incorrecto, ya no lo es, porque la violencia política y mediática viene estando habilitada, y sí considero que los discursos de odio habilitados desde el gobierno abonan mucho a las situaciones de violencia del gobierno nacional. Lo que sí sucedía en eso de cuando había incorrección política es que quizás muchos tomaban nuestras capacitaciones, pero con 1, 2, 3 capacitaciones al año no bastan. Por eso, que decías hoy que lo querían traer a Yuyo García, al papá de Micaela, lo que relata la diputada es lo que sucedió con Micaela. El día anterior a que Wagner secuestre a Micaela García, un papá fue a hacer una denuncia a la comisaría y esa denuncia no fue tomada. Y esto, como dicen los papás de Mica, Andrea Lescano y Yuyo García, no se trata de responsabilizar a él o la oficial directamente que no toma la denuncia. No se trata de responsabilizar al juez que firmó una libertad condicional. Se trata del Estado. Y acá sí quiero plantear algo políticamente que justamente es el Estado más allá de los partidos políticos. Y si el Estado se destruye y se achica, es muy difícil que podamos hacer un cambio estructural, porque la violencia de género es estructural. No la vamos a resolver en una gestión de gobierno. Faltó mucho, por supuesto, y yo misma he sido crítica a muchas políticas en materia de género, porque siempre necesitamos más y más presupuesto, no menos. Y vuelvo al Poder Judicial. Y ella hablaba de perspectiva de género, de Ley Micaela, de que el Poder Judicial también estuvo sus capacitaciones. ¿Cómo lo evaluás vos como hombre de la justicia, hombre que ha escuchado el relato de las mujeres? Acá un mensaje me dice, dejen de hablar de violencia de género y femicidio, no son la misma cosa. ¿Qué respondés vos? Violencia de género y femicidio no son la misma cosa. No, en todo caso, el femicidio es una de las manifestaciones de la violencia de género, es decir, darle muerte a una mujer por ser mujer. Nosotros en particular desde el Ministerio Público Fiscal, por supuesto que nos capacitamos, trabajamos en conjunto, analizamos cómo hemos venido trabajando. Ha habido, insisto, una impronta, digamos, de la Procuración con respecto a ir ampliando las fiscalías de género, en particular en Paraná, que es donde está la densidad poblacional más importante. Lógicamente, como muchas veces hemos dicho, ¿no?, y alguien lo dijo en el panel anterior, se nota que nosotros trabajamos precisamente porque es la foto final, es el desenlace de una situación estructural de violencia que se plasma en lesiones, en femicidio o en un abuso sexual. Pero más allá... Pero, por eso digo, de las políticas públicas, si habláramos de prevención, incluso hasta la Fuerza de Seguridad la sacaría e iría más para atrás, por ejemplo, hablando de educación. Es decir, si desde primaria, secundaria, incluso yo creo que ya a esta altura de jardín de infantes, digamos, las personas comienzan a saber qué es la violencia, qué es el abuso, lo vemos todo el tiempo, digamos, los protocolos en la escuela funcionan precisamente porque se da la educación sexual.
todas esas políticas públicas claramente deben Hay que mantenerse. corregir, hay que mantenerse, corregir y deben, avanzar. por supuesto, Sí, por hay que supuesto. corregir mucho en ¿Qué educación. corregirías? ¿Qué corregirías? Y yo corregiría, por ejemplo, como vos dijiste, desde el jardín. Ya desde el jardín de infante, porque las maestras también tenemos un rol importante. Vemos y detectamos enseguida este niñito, aquel niñito. Y no es que hacemos discriminación, pero con su comportamiento, cómo habla, ya enseguida lo detectamos. Y entonces ahí también. Y también capacitarnos a nosotras. Y guarda con eso del doble discurso de la política. Vos lo estás plasmando en el ejemplo que traes a colación. Porque Concordia es una ciudad emblemática donde cuando hay casos son tragedias. Sí. Son tragedias porque hay una pobreza que siempre es titular, pero nadie empieza a escarbar detrás del titular. Muy vulnerable, es una ciudad que tiene un sector muy vulnerable donde esto existe. Pero bueno, también vamos a que la violencia de género no es algo que ataca solamente a las personas según la clase social, o sea, está en todas las clases sociales está la violencia, nada más que a veces se nota un poco más en las personas más vulnerables, ¿no? Pero todos en el momento de violencia estamos vulnerables. Y el acompañamiento, como vos dijiste, vos priorizás el acompañamiento que hacen casas particulares y demás, pero si no hay un Estado que dé cabida y que escuche, medio como que no vamos a poder hacer mucho. Tal cual, exactamente. Pero el en Estado eso coincidís, es un tema porque muy digo, tabú. en tu rol de legisladora tuviste que ir a pedir una dedicación que escuche. Que se escuche. ¿Y te que escucharon? se escuche para poder prevenirlo. ¿Y te escucharon? Hasta ahora sí, y voy a seguir insistiendo en que eso sea así y que se siga escuchando. De hecho, hoy también a la mañana se pidió que se empiece a capacitar más sobre la ley Micaela, que vamos 8 meses de mandato y todavía no se ha capacitado. O sea, que empecemos a hablar más del tema, porque es un tema que no se habla. Simplemente hablamos cuando ya las cosas sucedieron. Tenemos que empezar a hablar antes de que sucedan. Ese es un problema que tenemos dentro de la sociedad, digamos. Hablamos después de los hechos, pero tenemos que empezar a prevenirlos y empezar a hacer visibles también estas cosas, que no sean tan tabúes y que las mujeres puedan salir a contarnos, porque hay muchas mujeres que están sufriendo violencia y todavía no se han animado a contarlo. No se han animado y hay que animarse a contarlo. Leandro, desde estos últimos años, fue reconocido cuando el Poder Judicial hizo por primera vez un libro conteniendo las estadísticas de las denuncias, departamento por departamento, de las violencias y la forma en que emergía esa violencia. Porque está lo verbal, está lo simbólico, está lo psicológico y están los silencios cómplices, hablando de doble discurso. Sí. Que haya silencios cómplices y que haya muchas miradas, nos está diciendo algo de la manera que se construye la política. Digo, ustedes que tienen equipos de trabajo, ¿lo hablan, intentan habilitar elementos desde el Poder Judicial para atacar eso? Bueno, el silencio claramente es un arma del que se nutre el que abusa del poder, ¿no? Pero bueno, desde el Poder Judicial podemos actuar a partir de la llegada a conocimiento de alguna situación. A mí me gusta siempre ilustrar, por ejemplo, porque tu tono y tu frase fue muy contundente. El silencio es un arma de quien abusa de poder. Puede pasar en la comisaría de Ceibas, en la Jefatura Central de Policía, en un juzgado, en cualquier parte. Eso se puede perder, minimizando, ninguneando las políticas de violencia, ¿no te parece? Sí, totalmente. Incluso alguien hablaba de las redes sociales, creo que... El océano de las redes sociales. La persona periodista que de Santa Fe. Bueno, se habla mucho hoy del quinto poder, ustedes son el cuarto poder, hoy ya se habla del quinto poder, que son las redes sociales. Totalmente, ¿no? Confundiendo todo, por eso yo dije la necesidad de bajar la espuma, ¿viste? Claro, pero bueno, a ver, yo me pregunto, ¿no? A mí me pasó, mi caso es también la mamá del que la mató a mi hija, es una ex jueza. Y ella en algún momento tiene que haber tenido su poder.
ahora no lo ejerce, pero bueno, pero me costó mucho. Y yo qué arma tenía si no eran las redes sociales o contar lo que yo pensaba y lo que realmente me venían diciendo tanto, fiscalía como policía, como todos los que hicieron las investigaciones. A mí me ayudó muchísimo también la red social. Sí, no, digo en el sentido del análisis de cuando se habla de estos discursos de odio o la fake news o demás, digo, por supuesto que entiendo que las redes sociales son herramientas, como tenemos un montón, como supongamos hacer corte de ruta y demás. ¿Por qué? Porque la acción directa era una reacción a la no recepción por parte de los mecanismos institucionales. Decir, ¿no? Que vivió en carne propia. Sí, a mí me tocó poder. Exactamente, y a mí me tocó. Alguien que tiene resortes por su ascendencia personal, con su construcción profesional en el Poder Judicial, un Poder Judicial que dijo en cuanto hubo en época contemporánea, 2020, que adhería a la perspectiva de género necesaria para capacitar en el Poder Judicial, se daba esa contradicción. Yo tengo que ir cerrando. Quiero, y empiezo por una ronda aquí en el piso, y empiezo con vos, Liliana, que sos legisladora. Digo, hay políticas que pueden dejar en estado de mucha vulnerabilidad a la gente si se retira el Estado. Una de ellas es la violencia, porque quienes están en barrios marginales, en Concordia habrás caminado mucho, no tiene quien los represente. Tal cual. ¿No coincidís? Totalmente, coincido totalmente. Son mujeres y hombres, hay niños, hay ancianos que también sufren violencia. El marco de la violencia hoy es social, la sociedad está violenta. Entonces es como que se ha normalizado eso de ser violento, pero tiene que ver con la condición en la que vivimos hoy también. Los chicos están mirando un dibujito donde también es violento, entonces ya creen que naturalizamos la violencia desde un primer momento, desde que somos muy pequeños. Entonces creo que pasa mucho, como decía recién el fiscal, por la educación también, ¿no? Yo en el primer bloque le decía a Nadia, representante del colectivo feminista, y bueno, muy identificada con el kirchnerismo y el movimiento que la representa del Frente de Todos, la necesaria autocrítica. Digo porque estás hablando del lenguaje, el lenguaje violento. Digo, ¿no necesitaría la Libertad Avanza repensar esto del lenguaje violento, que es como el sitio común de las redes, de los dirigentes? Digo, hablando de coherencia. Sí. He sido supongo que de las pocas o la única legisladora que me ha dado mis críticas al presidente por la forma de hablar y de dirigirse. De hecho, cuando habla hasta de las personas con discapacidad, he sido la única persona que he salido a decir esto no se hace, esto no debe ser así. Sí, totalmente, no me identifica. O sea, a ver, yo no vengo de la cuna libertaria, yo no soy libertaria, mi sello político no es libertario. Pero sí acompañé en esto a la Libertad Avanza, acompañé a Javier Milei, pero eso no significa que yo apoye esta violencia con la que él se manifiesta. Y de hecho hemos tratado que baje muchísimo los decibeles a comparación de lo que era antes, que también entendíamos que era la falta de experiencia de dirigirse a la gente. Toda buena intención se pulveriza usando un lenguaje violento y soez. Coincidimos. Coincidimos totalmente. Y en cosificar al ser humano, digo, ¿no? Como para dejar de conclusión el peligro y el riesgo de que se minimicen políticas que han ayudado a muchas personas. Sí, entiendo que las políticas públicas han hecho visible la situación de la mujer, de la asimetría estructural con respecto a la situación de la mujer. Y coincido con el discurso violento, ¿no? Precisamente estamos hablando de violencia, en nada ayuda que haya discursos violentos. Así como Fernández en su momento, en la militancia, le debió pedir coherencia, acá habría que pedirle al presidente Javier Milei que, elija otro escenario, incluso
para la respuesta política. Yo lo he visto hablar de cuestiones que pertenecen a la esfera del Estado desde un teatro. No me parece lo mejor, no me parece. Y voy a Tatiana, ¿me permitís? Porque quiero cerrar con tu palabra. Porque cuando hablamos de violencia de género, detrás de ese rótulo hay mujeres que sufren, que están en cualquier parte del territorio. Por eso, Tatiana, te escucho en esa reflexión que estás haciendo. Sí, primero, bueno, solidarizarme con Ana desde la Asamblea. Formo parte de la Asamblea de Mujeres y seguimos luchando para que finalmente se haga justicia por Julieta. También quiero tomar algo que dijo la diputada, que estoy en perfecto conocimiento de la acción empática que tuvo la diputada cuando recriminó los dichos de Javier Milei sobre las personas con síndrome de Down, y eso me parece muy valorable. Y quiero traer a esto que decían sobre las redes. Las redes en un momento fueron un lugar de resistencia porque ahí podíamos visibilizar lo que no se podía. Hoy las redes son utilizadas, y especialmente por el presidente Javier Milei, como modo de operación política para seguir esparciendo los discursos de odio. Creo que todos vamos a coincidir y celebro, de verdad celebro, que así como quienes formamos parte del peronismo, el kirchnerismo, que somos feministas y que hemos criticado a nuestros compañeros por un montón de cosas que no coincidimos, por incongruencias, incoherencias, celebro que exista una diputada de ese espacio que pueda criticar fuertemente los discursos de odio. Y por último, en este sentido, no me parece menor, que también lo dijo Nadia, ojalá la justicia realmente investigue, ojalá, si Alberto Fernández es culpable de ejercer la peor violencia contra las mujeres, sea condenado, pero también no quiero dejar de señalar que acá hay una cuestión política y que sabemos que van a encontrar en el celular de Alberto cosas que jamás encontrarán en el celular de Milman, hablando del atestado Cristina. Así que eso. Bueno, gracias por haber estado, y hice un compromiso hoy con ella, porque me dijo, me gustaría estar presente, y creo que va a haber muchos debates más, porque acá estamos hablando como preferí hacerlo para ayudarnos a todos a poder hablar tranquilamente, hablar de un ciudadano que ha golpeado, al parecer, por una denuncia radicada a una ciudadana, en la coexistencia temporal y hablando históricamente, la particularidad es que él fue el primer mandatario argentino, presidente de todos los argentinos, y ella primera dama. Hoy preferí tomar esta cuestión, que es la cuestión social, el peligro que las políticas públicas den un paso atrás porque quedan banalizadas por este océano que atraviesa Twitter con todo tipo de agresiones, donde parece que lo importante son las mujeres que andaban alrededor de Fernández, y que Fernández no se daba cuenta que a las 11 de la mañana en Olivos tenía que estar pensando en el 2022 cómo llegaba a diciembre para bajar la inflación. Parece que eso no es importante. Por eso me parece muy importante el tema de los discursos. Ana, cuando hablamos de violencia hablamos de vida. Sí. ¿Por qué? A ver, violencia y vida. Porque podemos a la violencia no erradicarla, porque sería una utopía decir erradicamos la violencia, pero mientras haya vida, sí podemos pelear por que no haya lo menos posible de violencia. Y rescatar a muchas mujeres. Y rescatar más mujeres, exactamente. Pero no es fácil eso, porque a mí me tocó, porque a mí me preguntaban, ¿y pero por qué tu hija no habló? ¿Por qué no dijo? Muchas otras mujeres me decían, porque no es fácil una mujer que está siendo o viviendo en una violencia, hablar y comunicarse, no es fácil. No habla. Yo creo que nos falta mucho altruismo, ponernos en el lugar del otro, entenderlo al otro y ayudarlo, pero desde la comprensión, no con el ojo de a ver, o de crítica, no, de ayuda. Y si no se le pone freno a la violencia, después pasa esto, una madre tocando la puerta de tribunales, tocando la puerta de la Corte Suprema para revertir fallos, porque esto de la ascendencia política, esto de
cuando se chocan los poderes de influencia, hacen que juicios que estaban ya con sentencia firme, aún hoy estén esperando una sentencia de la Corte. Antes de despedirme, el agradecimiento a la Asociación Trabajadores del Estado, que siempre en lucha nos ha mandado un comunicado diciendo: hoy los gremios del Estado, todos ellos que tenemos la caja de jubilaciones como nuestra caja aportante, no apoyamos el proyecto de reforma previsional enviado por el Poder Ejecutivo entrerriano. Todos los gremios firmantes cuyos beneficiarios tienen la caja de jubilaciones como la caja aportante, lo rechazamos y estaremos en la calle para decirlo. Vamos despidiéndonos, diciéndoles también que a la hora de consumir medicamentos debe estar recetado por un médico y avalado por un profesional farmacéutico. En la recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Gracias por estar, me ahogué. Gracias por estar, a ustedes también. Canal 11, nuestra casa, el miércoles próximo. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región, avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región, con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad, consuma Agua Nuestra.